Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Bakhtas no puede ocultarlo más. Las preguntas sobre su posible matrimonio han generado una tensión inesperada en su entorno profesional y emocional. Todo comenzó cuando el actor fue captado a la salida de una cena privada con su menajero en Estambul. Los medios, siempre atentos a cada paso de Bar, no tardaron en lanzar la pregunta que muchos tenían en mente: ¿estás por casarte? La reacción del actor fue rápida pero reveladora. Bajó la cabeza, suspiró profundo y se limitó a decir: no quiero hablar de eso ahora, por favor. Sin embargo, lo que ocurrió después fue lo que realmente desató la tormenta. Su menajero, en una entrevista telefónica con un medio local, rompió el silencio. Bar está atravesando una etapa muy delicada. Las preguntas sobre matrimonio lo afectan emocionalmente. No es un tema que deba tomarse a la ligera. Cada vez que le preguntan, se cierra más y más. Los fans, que llevan meses especulando sobre una posible relación formal entre Bar y una joven actriz con la que fue visto varias veces, comenzaron a debatir en redes. Algunos opinan que él está ocultando una relación por motivos profesionales, mientras que otros creen que simplemente no está preparado para un compromiso tan grande. La presión mediática es abrumadora. A veces siento que no me dejan ni respirar, comentó el actor en una ocasión anterior, cuando se le preguntó sobre su vida amorosa. Esa frase, rescatada ahora por los medios, ha vuelto a cobrar fuerza en este nuevo episodio. La situación se tornó más crítica cuando, durante un evento promocional de su nueva serie, un periodista insistente volvió a interrogarlo sobre el tema. Esta vez, Bar no se contuvo. Ya basta. Estoy aquí por mi trabajo, no por mi vida privada. Lo que decida hacer o no hacer en mi corazón no debería ser asunto de nadie. La sala quedó en silencio. Nadie esperaba una reacción tan fuerte, pero al mismo tiempo tan humana. Fuentes cercanas aseguran que el actor ha tenido que cancelar varias entrevistas y compromisos debido al desgaste emocional que le genera el tema. Incluso, se habla de sesiones privadas con un terapeuta de confianza para poder manejar la presión pública. Una amiga íntima del actor, que prefirió mantener el anonimato, reveló: Bar siempre ha querido una vida amorosa tranquila. Pero la fama lo ha convertido en objetivo de especulaciones constantes. Eso lo está agotando. Y mientras la opinión pública se divide entre quienes lo comprenden y quienes exigen respuestas, Bar guarda silencio. Pero su rostro, cada vez más serio en apariciones públicas, habla por él. La tensión acumulada terminó por reflejarse en su actuación. Durante el rodaje de una de las escenas clave de su nueva serie, los directores notaron que Bar no estaba concentrado. Una fuente del equipo de producción comentó: tuvo que repetir la toma varias veces. Parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Al final, pidió una pausa y salió del set con los ojos rojos. Los rumores de una crisis emocional ya no eran simples comentarios, se hacían cada vez más evidentes. En las redes sociales, el debate escaló. Los hashtags con su nombre se mantuvieron en tendencia durante más de 24 horas. Algunos fanáticos le escribieron mensajes de apoyo: tómate tu tiempo, te queremos feliz, no perfecto, mientras que otros exigían explicaciones: ¿por qué tanto secreto? Si amas, dilo; si no, también. La división entre el respeto por su intimidad y el hambre mediática de saber la verdad se hizo más profunda.
pero lo que nadie esperaba era la filtración de un supuesto mensaje de voz. En él, una voz masculina muy parecida a la de Bar decía: no quiero perderla, pero tampoco puedo seguir bajo esta presión. ¿Cómo se puede amar libremente cuando todo el mundo te está mirando? Aunque no se confirmó su autenticidad, bastó para desatar otra ola de teorías y análisis. Varios programas de televisión dedicaron bloques completos a intentar verificar si era realmente él. La actriz con la que se le relaciona, cuyo nombre aún no ha sido mencionado públicamente por el entorno de Bar, fue abordada por periodistas al salir de un ensayo teatral. Su reacción sorprendió a todos: yo no soy responsable de lo que él siente o no puede decir. Cada uno carga sus propias batallas, y no siempre son visibles. Estas palabras, interpretadas por algunos como una confirmación indirecta de una relación complicada, encendieron aún más las alarmas. Mientras tanto, Bar fue visto en un pequeño café del barrio de Bebek, solo, con auriculares puestos y mirando por la ventana durante más de una hora. Un seguidor que lo reconoció se le acercó y le dijo: estamos contigo. No dejes que esto te consuma. El actor sonrió con melancolía y respondió con una frase que ha comenzado a circular por todos los medios: a veces, el amor necesita silencio para sobrevivir. Y es que tal vez eso es lo que intenta hacer Bar Baktas: proteger lo que siente, proteger a quien ama, si es que aún hay alguien en su vida, o simplemente protegerse a sí mismo. No todos están hechos para amar bajo reflectores, ni para confesarlo todo frente a las cámaras. Lo cierto es que esta historia está lejos de terminar. Los medios siguen buscando pistas, los fans siguen analizando cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y Bar sigue resistiendo, entre el deseo de vivir una vida auténtica y la necesidad de sobrevivir en una industria que todo lo expone. Como dijo uno de sus compañeros de elenco en una entrevista reciente, Bar es un artista sensible. Lo que otros esconden, él lo siente más fuerte. No se le puede pedir que ignore su corazón solo porque el mundo quiere espectáculo. ¿Llegará el día en que decida hablar? ¿Dirá finalmente quién ocupa su corazón? ¿O elegirá seguir construyendo su historia en la sombra, lejos de los focos? Lo único cierto por ahora es que cada aparición suya, cada mirada perdida, cada palabra esquiva, se convierte en parte de una novela que sus seguidores ya están viviendo como propia. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de esta situación? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este y otros temas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.